Ahora lo que tenemos que hacer es resolver dos cosas, ¿sí? Porque este ejercicio tiene dos puntos. El primer punto dice, la casa en la que vive Carmen es un paralelepípedo recto de 24 metros de altura, ¿sí? Un paralelepípedo es simplemente una caja, ¿sí? O sea, base rectangular, va para arriba. Eso sería un paralelepípedo recto, ¿sí? Recto porque sus caras forman ángulos rectos, ¿sí? Ya entonces nos dicen un paralelepípedo recto de 24 metros de altura. Yo creo que aquí quien hizo el problema se equivocó y era 2,4, ¿sí? Porque 24 metros de altura es mucho. Ya, pero trabajémoslo como está escrito, si al final eso no es lo importante del problema, saber cómo resolverlo. Entonces tenemos 2,4 metros de altura y cuya base corresponde a un rectángulo de 25 por 30 metros. 25 por 30. Y se pide calcular el área lateral de la casa, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es que quisiéramos pintar esa casa, por eso necesitaríamos el área lateral, ¿sí? El área lateral sería esta parte, la parte de enfrente, la parte de atrás y la otra parte de al lado, ¿sí? Todo lo que está alrededor de la casa. Entonces, nosotros nos damos cuenta que todas las caras laterales son rectángulos, ¿sí? Y además, esta cara es congruente con esa cara, ¿sí? Que tiene 24 metros por 25 metros. Entonces sería 24 por 25 metros cuadrados el área de esta cara. Y como está dos veces, porque la opuesta es congruente, esto lo multiplicamos por 2. Y eso más el área de esta cara multiplicada por 2, porque es la misma área de la cara de atrás, ¿sí? Entonces, ahora, esta cara, ¿cuáles son sus dimensiones? La altura son 24, ¿sí? Y la base son 30. Entonces, ahí tendríamos el área lateral. Ahora solamente tenemos que resolver. 2 por 25 son 50 y por 24 son 1200. Y en el otro, 2 por 30 son 60 y 60 por 24, 60 por 24. Sí, ahí lo calculo inmediatamente. 1440. 2640. ¿Ya? Entonces, el área lateral es 2640 metros cuadrados. ¿Ya? Si es que el problema hubiese sido, como les decía al principio, 2,4, que es lo más probable, que se comiera una coma, hubiese dado 264. ¿Sí? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, este 24 que va aquí y que va acá, se cambia por 2,4 simplemente. Y esa sería la respuesta al primer punto, que era el área lateral de la casa. ¿Sí?
Y ahora tenemos otro punto que dice, supongamos que en la azotea, allá arriba, hay una chimenea. Aquí está la chimenea. ¿Sí? En forma cilíndrica, con un radio de 10 centímetros y una altura de 1,8 metros, o sea, 180 centímetros, que es esto. ¿Sí? Y para que no entre en agua se le pone un gorrito, que es un cono. ¿Ya? Con radio de 12 centímetros, o sea, es un poco más grande, obvio, para que tape el tubo, y una altura de 16 centímetros, así como se muestra en la figura. Y nos preguntan, ¿cuál es la superficie del cuerpo de la chimenea? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la superficie del cilindro? ¿Sí? Y ojo, no es toda la superficie, es solo la superficie lateral, porque en clases vimos que habían dos superficies, que era la superficie de las bases, que es esa, y la superficie, o el área, como quieran decirlo, área lateral, que era la de la parte del lado. Entonces, eso es lo que se pide aquí, la superficie del cuerpo de la chimenea. Y también nos preguntan cuál es la superficie de la caperuza, o sea, en otras palabras, el área de este conito. ¿Ya? Pero igual que antes, es el área de este cono, pero no es toda el área, simplemente el área lateral. ¿Por qué? Porque se supone que esto aquí abajo está vacío. ¿Sí? No tiene sentido ponerle algo ahí. Entonces tenemos que calcular dos áreas. Por una parte, el área lateral del cilindro y por otra, el área lateral de este cono. ¿Sí? Entonces primero calculemos la superficie de la chimenea. Chimenea, no chimenea. Y como les decía, corresponde al área lateral del cilindro. Lateral del cilindro. ¿Sí? Entonces, el área lateral del cilindro debemos recordar cuánto era. Si nosotros teníamos un cilindro, aquí está, cuando queríamos sacar el área lateral, teníamos que cortar el cilindro, estirarlo y nos quedaba un rectángulo. ¿Sí? La base de ese rectángulo es el perímetro de esta circunferencia. 2 por pi por r. Y la altura del rectángulo es la misma altura del cilindro, 180 centímetros. Ojo, voy a trabajar en centímetros. ¿Sí? O sea, cuando escriba el radio aquí, el radio de la chimenea también va a ser en centímetros. Entonces sería 2 por pi por, ¿cuál es el radio? Supongamos que la azotea es una chimenea en forma cilíndrica con un radio de 10 centímetros. Ahí está el dato. Y ahora hacemos ese cálculo. 2 por pi por 10 por 180. Entonces sería 2 por pi por 10 por 180. 11.309,7 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, si alguien lo hubiese querido trabajar en metros, ¿sí? Es lo mismo. O sea, aquí tendrían que haber puesto, en vez de 180 centímetros, 1,8 metros. ¿Sí? Si aquí tenían radio de 10 centímetros, hubiesen tenido que poner 0,1 metros. ¿Ya? Y el problema es exactamente el mismo.
y hubiese dado 1,13097 metros cuadrados. Es que alguien lo hace para que tenga el resultado. Ya, entonces, ahí está la superficie del cuerpo de la chimenea. La superficie del cuerpo de la chimenea es 1,13097 metros cuadrados o 11.309,7 centímetros cuadrados. ¿Sí? Da lo mismo. Ya. Y ahora nos falta la superficie del gorrito, de la caperuza, que dijimos que correspondía al área lateral de un cono. Corresponde al área lateral de un cono. ¿Sí? El área lateral de un cono fue lo último que vimos en la clase antes que se cortara. Era pi por r, que el r es el radio de la base, por la generatriz del cono. ¿Sí? Eso es. Entonces veamos nuestro dibujo. Acá está el conito. Vamos a dibujarlo al lado. Un poco más grande. ¿Qué nos dicen? La altura es de 16 centímetros. ¿Sí? El radio es de 12 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos la altura del cono, tenemos el radio de la base del cono, podemos sacar la generatriz por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Porque la generatriz era la hipotenusa del triángulo rectángulo que generaba el cono, ¿sí? Esta es G. ¿Cuál es la relación? Generatriz al cuadrado, ahí se corrió, es base al cuadrado, que es uno de los catetos, más la altura al cuadrado, que es otro de los catetos, ¿sí? Lo cual da 400 centímetros cuadrados. Sacamos raíz y la generatriz del cono serían 20 centímetros. Entonces con eso ya podemos sacar el área, ¿sí? Porque la generatriz es 20, el radio es 12 y pi es un número. 12 centímetros y la generatriz eran 20 centímetros. Lo cual, si es que lo calculamos, nos da pi por 20 y por 12. 753,98 centímetros cuadrados. Entonces, esa es el área de la caperuza o el área del gorrito. $753,98 centímetros cuadrados.